Entonces, siguiendo con la clase pasada, vamos ahora sí poner en texto todo lo que hablamos la clase pasada sobre calidad radiográfica. En realidad, muchas de estas cosas ustedes ya lo vieron en técnicas uno si ya lo tuvieron, pero nosotros acá más o menos repasamos y andamos un poquito más sobre estas cuestiones que son del día a día, son de la diaria cuando están trabajando, donde tenemos que discriminar qué es lo que nos faltó, qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos mejorar. Y eso es básico en nuestra carrera. Calidad es un término muy amplio, pero si nosotros lo llevamos a lo que es imagenología, podemos hablar de calidad radiográfica cuando nos referimos a la fidelidad con la que las estructuras anatómicas se visualizan eh, en esa radiografía, con qué fidelidad la podemos encontrar a todas esas estructuras, partes blandas, óseas, lo que sea, eh, en esa radiografía. Ahora, es una cosa que no se puede medir. La calidad radiográfica no es es un parámetro medible. Eh, es algo subjetivo, es algo que se puede determinar a ojo medida, pero no es medible y cuantificable, a eso me refiero. Lo que sí la podemos caracterizar en función a la resolución espacial que obtenemos en esa radiografía, a la resolución de contraste y obviamente al ruido. Más o menos de estas cuestiones va a decir que tenemos en sí, a lo única y exclusivamente fotográfico, que va a tener mayor o menor calidad esa imagen. ¿Tá? La resolución espacial se refiere a la capacidad de visualizar objetos pequeños con un alto contraste, y la resolución de contraste la capacidad de distinguir estructuras anatómicas que tienen o pueden tener contrastes similares. ¿Tá? Y el otro parámetro que influye obviamente es el ruido, que es justamente la fluctuación de la densidad óptica en una imagen, ¿tá? Ese moteado cuántico que vimos en el ejemplo en la clase pasada, que influye sobre la calidad. Obviamente, como siempre teniendo el concepto de que el ruido tiene que ser aceptable dependiendo la patología y dependiendo lo que queramos hacer. ¿Ah? Bien, como concepto general, la calidad habla de aquellas propiedades inherentes a una cosa que la permite caracterizar y valorarla. Es decir, que tenga buena o mala calidad en función a esas cosas que la podemos caracterizar. Como vimos perdón, en radiología en general, eh, podemos caracterizarla dependiendo de su resolución facial, resolución en contraste y el ruido que éste tiene. Entonces, si lo llevamos a esa definición, básicamente es el conjunto de propiedades inherentes a esa imagen radiográfica que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de sus pacientes. ¿Ah? Entonces, esas propiedades inherentes hacen que tenga determinados criterios de calidad que son valorados, y si es de buena o mala calidad esa radiografía, perdón, podemos decir que este sí puede tener valor diagnóstico o no. ¿Tá? Otro concepto que andan por ahí, el tema de detalle y nitidez, simplemente nombrarlos, detalle como la capacidad del documento de representar correctamente los distintos componentes de las estructuras anatómicas. Obviamente va a depender del contraste y la definición, es muy dependiente del contraste y la definición. Somos humanos y nuestros ojos son capaces de distinguir mejor las diferencias de contraste que las diferencias de oscurecimientos y de brillo. ¿Tá? Es mejor para nuestra vista una imagen con muy buen contraste que esté coloreada correctamente. ¿Tá? Definición o nitidez. Cualidad fotográfica permite representar fielmente las estructuras proyectadas en ese documento. Y nada, también van a encontrar ahí definiciones como que una recta paralela a las se representa por un punto y un plano como una recta. ¿Ah?
Básicamente definiciones. Ahora, ¿cuáles son los criterios que nosotros tenemos de calidad que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de la calidad radiográfica y de, como les dije al inicio, valorar esta imagen y determinar si tiene o no valor diagnóstico? Bueno, muchas de esas cosas nosotros ya lo vimos en las imágenes que tuvimos en la clase pasada, pero ahora vamos a llevarlo más a lo textual. Factores de la película, geométricos y del sujeto. ¿Ah? Todos aquellos factores de la película son cosas que incluyen la densidad del documento, el contraste que brinda este documento, ¿ah? El contraste y la velocidad, que me refiero a la capacidad de este documento de obtener diferentes matices con una determinada técnica. ¿Tá? Eso ahora lo vamos a ver. Y la actitud de exposición, que está basándonos, aquí nos basamos en qué rango de grises podemos obtener en un determinado documento. ¿Tá? Es decir, nosotros sabiendo que esta película nos va a entregar cierta densidad, cierto contraste, con una determinada velocidad y latitud de exposición, vamos a decir que esta tiene buenas características o malas características, o es ideal para ciertas cosas o ideal para ciertas otras. Después hay otras cosas que influyen sobre la calidad radiográfica, que son, como yo le dije en el ejemplo de la placa de tórax, el tema del procesado. Si tenemos una procesadora automática que estaba fría en el momento de procesar la película, obviamente esto influye en la calidad radiográfica, y los parámetros a tener en cuenta son el tiempo de procesado, el tiempo dentro de los líquidos y la temperatura de estos. En el caso de la placa que yo les puse como ejemplo al inicio, era el tiempo en ese caso. ¿Tá? Después los factores geométricos, y bueno, esto es la geometría del haz, básicamente, que influye en donde es influible la distorsión, la magnificación y el desenfoque. ¿Ah? Distorsión que a veces es buscada, que a veces no es buscada. Magnificación, que siempre hay un cierto margen de magnificación mínima, pero a veces es buscada la magnificación, a veces no es buscada la magnificación. Y el desenfoque del punto focal, que eso básicamente, si ustedes recuerdan, es algo que ya viene inherente con el equipo porque siempre lo tiene. ¿Ah? Luego los factores del sujeto, cuando tenemos pacientes que son con o espesores del paciente que son mayores, o tenemos pacientes con áreas a radiografiar que tienen mayor densidad o menor densidad. Eso influye mucho en la calidad radiográfica. El movimiento tanto del paciente, voluntario o involuntario, o hasta el mismo movimiento del tubo, generan determinadas calidades que pueden ser peores o mejores. ¿Tá? Bien, entonces, dedicándonos solamente y pura exclusivamente a los factores que influyen, teniendo en cuenta la película, eh, cualquier película, cualquier sistema, película o pantalla, adecuadamente expuesta, va a tener una cantidad de matices de grises determinados. ¿Tá? Y la relación entre la intensidad de la exposición de la película y su, como quien dice, negrura, después de ser procesada, se estudia mediante la sensitometría. Todo esto lo pueden encontrar en el bullón, claramente. Es más, las imágenes que van a ver a continuación son sacadas de ahí, así que si quieren ahondar más, pueden consultar a ese libro. Se mide con la sensitometría la exposición de la película y el porcentaje de luz transmitida a través de la película. ¿Tá? Nosotros lo que vamos a hacer es, con la sensitometría, medir qué tan capaz es una película de generar diferentes exposiciones en función a un determinado espesor que tiene que atravesar, y las densidades que podemos obtener con esto, ¿no? Es más o menos como vemos en el esquema que tenemos a continuación. Tenemos el tubo, el detector, un sistema película-pantalla, y entre medio se le coloca lo que se denomina como sensitómetro, una especie de escalerita o cuña escalonada con
varios espesores a atravesar, se irradia con una técnica estándar ya pautada, luego se procesa la película y se analiza cuánta luz atraviesa, eh, cuánta luz se puede atravesar a través de esa película, que como verán tienen áreas desde más negras a lo más blanco, de mayor densidad o espesor, por La supuesto, escala ¿no? de grises esa. En realidad lo que estamos viendo es el proceso por el cual nosotros obtenemos un cierto rango de grises que nos puede brindar una determinada película con una determinada exposición. Dependiendo de las características de esa película, nosotros podemos obtener en los lugares donde sí atraviesan los haces mayor o menor negrura, vamos a decir así. Entonces, nosotros con esto medimos de manera estándar, porque lo que hacemos es tener una técnica estándar, un sensitómetro con determinados espesores de manera estándar, y acá lo que puede variar es el tipo de película que se está midiendo. Entonces, después de pasar un haz de luz puntual a través de la película, que justamente llega a un densitómetro que se llama, este densitómetro va a medir la cantidad de luz que fue transmitida y se saca, en función a la luz que incide con respecto a la luz que es transmitida, una gráfica. ¿Tá? Una gráfica que no es lineal, es logarítmica, ¿tá? Y es la representación pura y exclusivamente de la característica de esa película que estamos estudiando. ¿Tá? Porque como vamos a ver, hay determinados tipos de películas. Hay películas más rápidas, más sensibles, hay películas más lentas, menos sensibles. eh, Hay películas que generan mejores contrastes, peores contrastes. Hay películas que están hechas más para radiología general y otras que están más hechas, por ejemplo, para mamografía. ¿Tá? Lo que vamos a obtener es esta gráfica que vemos acá, ¿tá? Que es la curva característica. ¿Sí? ¿Por qué le dicen? Porque es la curva característica a un determinado tipo de película que estamos midiendo, ¿tá? Mide básicamente en una escala logarítmica la relación entre la densidad óptica y la exposición relativa que recibió esa película. ¿Ah? Y se obtiene justamente a partir de la luz que incide en función a la luz que atraviesa. ¿Está? Midiendo justamente la fracción de luz transmitida. ¿Tá? Entonces, ese densitómetro que vemos acá, en sí lo que está midiendo es algo que tiene el concepto como transmitancia o cantidad de luz que permite pasar un objeto determinado. ¿Tá? Se define como el cociente entre la luz que atraviesa y la luz que incide. De aquí, en función a esta transmitancia, nosotros podemos obtener cuál es la densidad óptica o el grado de oscurecimiento en cada punto que se fue midiendo. Y la gráfica es perdón, la fórmula para obtener ese valor de densidad óptica, que es lo que únicamente podemos medir, como verán, es el grado de densidad óptica en función a una exposición relativa eh, se obtiene a partir del menos logaritmo en base de 10 de la transmitancia o el logaritmo en base de 10 de uno sobre la transmitancia o en realidad el logaritmo en base de 10 de, si lo queremos hacerlo más específico y mejor, el logaritmo en base de 10 de la luz que incide sobre la luz que transmite. ¿Tá? Y ahora, una vez que obtenemos esta curva característica, pues nosotros podemos sacar determinadas, justamente, características de una determinada película y compararla con alguna otra, para decir que, bueno, esta tiene mayor o menor latitud, esta puede brindarnos mejor o peor contraste, y así sucesivamente. Una de las cosas que podemos obtener, bueno, antes de eso, como verán, tiene una puntera, tiene un hombro y una parte recta
que es la parte que a nosotros en radiología convencional es lo que más nos interesa, porque nosotros debemos, con nuestras técnicas, caer dentro de esta recta. Nunca en el hombro, nunca en la puntera, porque si no estamos dentro de lo hipodenso en la puntera o dentro de lo hiperdenso en el hombro. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué obtenemos de esta curva característica? Solamente de la curva, si nos brindaran la curva de dos películas y podemos verlas y compararlas, podemos sacar densidades ópticas de cada una de estas películas, cómo se comporta una contra otra, contraste, velocidad del receptor y latitud de exposición. ¿Qué es la densidad? Bueno, esto se lo van a preguntar siempre y ustedes van a tener que decir, como unos loritos, exactamente esta definición. El grado de ennegrecimiento del documento dado por la cantidad de aluro de plata expuesto y luego reducido en un proceso de revelado. ¿Está? Y obviamente que tiene valor numérico, como habrán visto, tiene una fórmula que lo podemos calcular, obviamente tiene un valor numérico y es medible. ¿Ah? Aquí está. Entonces, teniendo la luz que incide eso y la luz que transmite en cada punto, nosotros podemos sacar la densidad óptica en cada punto. Ahora, ¿ustedes se imaginan o saben o tienen el por qué no empieza de cero la curva característica? Por el propio material de la película, profe. Perfecto, alguien que leyó por lo menos. Bien, sí, no empieza de cero porque la película convencional, no estamos hablando de las digitales, sino que las convencionales del sistema película pantalla de emulsión ya vienen con una cierta coloración de fondo que hace que estas curvas características nunca comiencen de cero. Entonces, en cuestiones generales, en cuestiones generales, las películas en general tienen una densidad óptica que va de entre 0,15 y 4, ¿tá? Y el rango útil, siempre en el que nosotros tenemos que caer para no dejarla muy blanca o muy negra una radiografía, es entre 0,3 y 2. ¿Está? Eh, ¿Está? Y la densidad total, por esto que hablábamos recién, está dada por la densidad base, la de la coloración de la base de la película, la densidad niebla y la densidad por exposición. La densidad por exposición es por justamente exposición de la emulsión y toda la formación de la imagen latente y después expuesta y después revelada, eh, que se ve naturalmente en la película. La densidad niebla es producto de cualquier interferencia de exposición sobre la película por su manipulación, por ejemplo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el cuarto oscuro cargando con película virgen, sacando la película expuesta y colocándola en la procesadora automática, esta procesadora automática y todo el área está con luz roja. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay una correspondencia espectral y justamente el rango de la luz roja no interfiere al 100% en la exposición de la película, pero algo igual recibe. Entonces se le dice densidad niebla a todo aquello que ha interferido con la densidad del objeto que no ha sido por exposición. ¿Está? Bien, contraste. ¿Cuál creen ustedes que tiene mayor o peor contraste? ¿Derecha o izquierda? La que tiene a la derecha el mejor contraste, Perfecto. La que está a la derecha es de mejor contraste. ¿Por qué creen esto ustedes? Porque porque se pueden apreciar logra mejor ver los niveles. mejor.
¿Cómo? Hay más Porque, cantidad de grises. exacto. ¿No será porque tiene una definición mayor de los bordes? Porque el pasaje abrupto que existe entre los blancos y los negros, o los grises y los no tan grises, es más abrupto. ¿No le queda mejor eso? Sí. Básicamente se debe a eso. Ustedes ven acá que está como difuminados los bordes. ¿Está? Tan difuminados los bordes. ¿Está? Esto es porque es muy denso y esto es parte blanda. Ahí encontramos una diferencia entre esta estructura y esta. ¿Está? Pero acá es mucho mayor la diferencia. Esa vendría a ser la definición. Correcto. Ah, Por definición es así, es eso justamente el contraste. Es más, tiene una escala, ¿tá? Que va de bajo, medio a alto contraste, ¿tá? Es más, dentro de una misma radiografía hasta podemos encontrar ciertas diferencias en los contrastes de las estructuras en función a qué tan lejos del rayo central lo colocamos a las estructuras. Y en lo digital, obviamente, que cuanto mayor escala de grises tengamos, menor es el contraste. Eso es así, es inversamente proporcional. Siempre cuanto tengamos más abrupto el pasaje del blanco al negro, mayor es el contraste. En contrario, sería si tuviéramos una escala de grises más extensa y esto hace que los contrastes sean menores. ¿Ah? ¿Qué factores pueden, obviamente, influir sobre el contraste? Y bueno, el mismo receptor, las características del mismo receptor, las características de la película, es una, y el sujeto, el paciente, obviamente. No es lo mismo hacer un paciente flaquito que no tiene grasita y no es lo mismo que hacer un paciente obeso de mayor densidad. ¿Está? ¿Cómo lo vemos en la curva característica? Justamente la diferencia en el grado relativo de contraste y lo vemos por la pendiente de la curva. Si nosotros diferenciamos dos A y B películas de características diferentes, si las comparamos, vemos que, por ejemplo, A, en este caso, tiene una mayor pendiente que B. ¿Tá? Y con esto, solamente con esto, obtenemos la conclusión de que A tiene un grado relativo de contraste mayor o que la película que estamos estudiando tiene un grado o va a ofrecer un grado de contraste mayor que la película B. ¿Está? Eh, Inversamente sería la latitud. Si nosotros tenemos mayor pendiente, vamos a obtener un mejor grado relativo de contraste con esta película, pero una menor latitud de exposición. ¿Qué quiero decir con esto? De que nosotros, a la hora de elegir la técnica adecuada para hacer una radiografía a un determinado paciente, nosotros tenemos que ser más finos en la elección, teniendo un rango menor de técnicas a elegir para un determinado, para ese paciente con este tipo de películas. Ahora, películas que ofrecen menores grados relativos de contraste pueden tener una latitud mayor y por ende estamos un poco más cómodos a la hora de elegir el contraste porque todo el sector de la recta donde nosotros vamos a caer es mayor. ¿Está? ¿Entienden? Con respecto a la velocidad, vamos a hablar de qué tanta capacidad tiene un receptor para responder a una determinada exposición. ¿Está? Decimos que si un receptor, ¿está?, genera más negros con la misma técnica que otro receptor que tiene menores grises o menores negros, vamos a decir que el receptor inicial tiene una velocidad mayor o una velocidad de respuesta mayor que el receptor final. ¿Tá? Por ejemplo, acá,
A y B, comparando dos curvas características iguales que generan mismos contrastes, ¿tá? Y mismas latitudes, pero con velocidades diferentes, ¿tá? Vamos a obtener que el receptor B vamos a tener la misma densidad óptica, pero con mayor dosis aplicada. El receptor A, para obtener la misma densidad óptica, básicamente precisa casi la mitad. ¿Está? ¿Entienden lo que me refiero con esto? Que la curva característica de un receptor que tiene mayor velocidad de respuesta, generalmente lo que va a hacer es desplazarse a la izquierda, ¿tá? En comparación con el otro receptor. ¿Ah? ¿Van entendiendo esto hasta acá? Sí, profe. Bien. Y ahí va el correcamino hacia la izquierda. La latitud de exposición, como le dije al inicio, con contraste es inversamente proporcional al contraste, ¿está? Es el rango de exposición a lo largo del cual el receptor de imagen responde con una densidad óptica que está dentro del rango útil para el diagnóstico. ¿Está? Básicamente tenemos que caer dentro de la latitud que tiene ese documento, no podemos caer por fuera porque si no lo quemamos mucho o lo dejamos muy hipodenso. Va a brindar buenos contrastes, pero las de latitudes menores, buenos contrastes, pero con un rango muy acotado para elegir la técnica. Hay que ser básicamente un francotirador. Y con latitudes mayores, menores contrastes, pero mejor para nosotros a la hora de elegir la técnica. ¿Ah? Otra de las cosas que van a influir sobre la calidad de imagen, como le dije, es el procesamiento de la película. Generalmente las películas son procesadas de manera automática con una máquina que colocamos la película en uno de los extremos y del otro extremo sale la película ya revelada y seca y fijada. ¿Tá? Entonces, básicamente es un baño interno con rodillos que va moviéndose con un motor, todo de manera automática, a una determinada velocidad dada por el fabricante, con una determinada temperatura de preferentemente el líquido revelador que tiene que estar entre unos 31 y 38 máximo de temperatura. Yo diría que 35, 36. ¿Está? Y ¿qué pasa si esta temperatura no es la adecuada? Bueno, pasa lo que ya les puse en el ejemplo en la clase pasada con la película. No está correctamente revelada, ¿tá? O sale muy clara o muy oscura, dependiendo de la temperatura que le colocamos. Entonces, como verán, es un todo, no es ir y hacer la placa. Es ir con la técnica adecuada de hacer la placa, con el posicionamiento adecuado de hacer la placa, que la procesadora automática esté con las temperaturas y con la velocidad adecuada y que ande y que haya alguien responsable adentro que nos coloque la película como va. Bueno, es un todo. Entonces, ¿qué pasa con los tiempos? ¿Cómo varía cómo varía el contraste con los tiempos de revelado? Y bueno, como le pongo acá en el grafiquito, el contraste va aumentando, aumentando hasta cierto punto donde disminuye del todo, porque acuérdense que el contraste es la diferencia entre blancos y negros prácticamente. Y si en algún momento empezamos a dejarla mucho tiempo en el revelador, queda todo negro. Entonces ya ahí no hay contraste porque quedó todo negro. Entonces por eso cae. Eh, entonces, los tiempos que están dentro del líquido revelador es fundamental. La temperatura del líquido revelador es fundamental. La concentración de este líquido, tanto líquido revelador como fijador, para que no generen artefactos ni nada, ni alguna mancha, ni coloración inadecuada de la película, todo eso hace que dependa la calidad de un documento. ¿Tá? No puede estar mucho más tiempo de lo necesario en el revelador, no puede estar mucho más aumentada la temperatura del líquido revelador más que la dada por el fabricante. eh,
no tienen que estar las concentraciones bajas de tanto el reductor como el fijador. ¿Ah? Por eso esto, con cada película que se incorpora en la procesadora automática, se coloca nuevo líquido para mantener las concentraciones adecuadas. Y siempre hay un agitado de los líquidos dentro de la procesadora para que no se acumulen sedimentos. ¿Tá? Generalmente las emulsiones, cuando se quitan las emulsiones, cuando se está revelando y luego fijando, en todo el proceso vamos a ver que mucho de la emulsión se quita y muchos cristales también se depositan y quedan en la máquina, que luego, si no es correctamente agitada, se van condensando y van generando rayones y acumulaciones en la misma película. ¿Está? Y todo eso afecta a la calidad radiográfica. ¿Está? Eh, Como le dije, las tonalidades diferentes que se pueden generar, tonalidades amarillentas, eh, por falta de concentración adecuada, inadecuada concentración por ejemplo, el líquido fijador, hacen que se generen determinadas coloraciones que no queremos nosotros. ¿Ah? El pH, otra de las cosas muy importantes, vamos a ver luego cuando hablemos de revelador y fijador, que uno y otro se manejan a un determinado pH y tienen que tener ese pH de manera constante. Por ejemplo, el revelador va entre 9 y 11 y cuanto mayor es el pH, mayor es el poder reductor de este. Ahora, para que no se siga reduciendo no solamente el aluro de plata expuesto, sino que también el reducido, eh, no solamente perdón, el quitar el aluro de plata expuesto, sino que el no expuesto, hay que tratar de que este pH no continúe siendo entre 9 y 11. Entonces vamos a ver que ya el pH al líquido fijador va a cambiar rotundamente para cortar el proceso de revelado y fijar la imagen en ese punto del revelado. ¿Tá? Ahora pasando a la geometría de la imagen, tenemos que tener en cuenta todos aquellos factores geométricos como la magnificación, la distorsión, el desenfoque en punto focal, pero también los movimientos, tanto del paciente como del tubo, y las características del sistema película-pantalla. ¿Está? Pero en conjunto. Esto creo, no sé si ya ustedes ya lo vieron, pero simplemente lo vamos a mencionar. Acuérdense que toda radiografía, dependiendo de la distancia, nosotros podemos evitar o no podemos evitar las magnificaciones. Para que la imagen sea lo más fiel posible, nosotros tenemos que en algunas cosas evitar las magnificaciones. ¿Está? Y esto eh, lo logramos de una o de dos formas. El de reducir la magnificación. O alejamos el emisor o Bueno, acercamos, acercamos receptor de imagen. o acercamos el receptor. Entonces, en algunos casos, se trata de buscar al máximo la reducción de la magnificación, por ejemplo, en la silueta cardíaca, como yo le puse en el ejemplo, la silueta cardíaca en la placa de tórax, se trata de hacer en PA de pie y a 1,80, a 2 metros para reducir esa magnificación y hacer que parezca lo más fiel posible la placa de tórax. ¿Tá? Ahora, hacer una cosa o hacer la otra, siempre mejoramos una cosa y empeoramos otra. ¿Tá? A veces no podemos hacer una mano con una distancia de 1,80. Y no, ¿tá? Si nosotros queremos tener una buena definición, nosotros tenemos que acercar el emisor al receptor y que la estructura radiografiar esté en contacto íntimo al receptor. Entonces, si nosotros queremos tener una mejor definición de lo que vamos a hacer, tenemos que casi, obviamente, pegar la estructura del receptor. Y si todavía no queremos magnificar esto, queremos
aumentar la distancia, pero hasta cierto punto no aumentamos la distancia. Porque si lo aumentamos mucho la distancia, perdemos definición. Entonces, es un equilibrio, ¿tá? ¿Ustedes nunca agarraron una linterna en su casa y la dejaron fija y le pusieron la mano adelante? Vieron que si le acercamos la mano al receptor, ¿qué pasa con la mano? Se amplía y pierde definición. Entonces, nosotros para la sombra, ¿no? Me refiero a eso. Si nosotros acercamos la mano a la pared, ¿no? Con una linterna, esta mano va a tener una mejor definición, ¿tá? Y menor ampliación. ¿Tá? Es todo un tire y afloje para evitar las magnificaciones y la pérdida de definición. ¿Tá? Acá está el ejemplo de la plaquita de tórax haciéndola sin portátil y con portátil. ¿Tá? Siempre la silueta cardíaca se va a ver un poquito más ampliada. Distorsiones. La distorsión es el cambio de la conformación del objeto. Se distorsiona en ciertos puntos, dependiendo si estamos más cerca del punto central o más lejos del punto central. Cuando sé que el rayo que sale del tubo es un haz prácticamente, supongamos que usted lo tiene que imaginar como que es un haz en abanico, pero dependiendo de la colimación que ustedes tengan. Yo a veces me imagino que si nosotros tenemos una apertura redondita, ¿ah? Y no tenemos la colimación cuadrada al mango, ese abanico no es tan abanico, tiene un determinado grosor, es como un abanico medio grueso, ¿está? Desde el vamos, saliendo desde el tubo, prácticamente siempre vamos a tener una cierta distorsión, porque no es un haz puntual, es un haz amplio. Y los haces que caen por fuera del centro de la estructura ya están, en cierta forma, deformando la estructura por geometría básica. Y los que caen en el centro son los que menos deforman. A veces estas deformaciones o estas distorsiones las buscamos para sacar cosas, ¿tá? Las angulaciones hacen que nosotros podamos retirar ciertas estructuras hacia un lado y centrarnos en otras estructuras sin cambio de la forma de esa estructura, pero deformando el resto, ¿tá? Que no nos interesa. ¿De qué depende? Obviamente de del grosor de lo que estamos irradiando, de la posición y de la forma. No me voy a detener en cada uno de ellos porque esto yo creo que ya lo dieron más o menos en técnicas uno, pero acuérdense, la premisa es centrar lo mejor posible a la estructura, eh, no alejando esta estructura del centro del haz. ¿Tá? Cuanto más angulamos, más deformamos. ¿Tá? Y cuanto más angulamos con respecto también al receptor, si lo toman en cuenta, más deformamos. ¿Tá? El hombro, por ejemplo. El hombro, tanto para el frente como para el perfil, se realiza la misma angulación caudal, obteniendo un centro de la cabeza humeral sin deformaciones, ni la cabeza ni la glena con deformaciones, pero sí una cierta deformación buscada, pero que es mínima igual, de lo que es la acromio clavicular para obtener lo que nosotros le decimos el tejadillo, que es este techito que se forma, en donde se alinea el acromion con la clavícula, y acá tenemos la articulación acromioclavicular, para obtener este espacio libre aquí, ¿ah? Para ver si hay alguna calcificación o algo por el estilo, o a veces alguna de las serosas con algún nivel, o cuando está inflamada, cuando tiene líquidos, ¿tá? Se ven ahí. Lo ideal es que sea así. A veces si no le hacemos la angulación correcta o el paciente tiene el hombro ascendido y no relajado, hace que este tejadillo no se forme correctamente. Entonces la placa no es la que nosotros buscamos. Lo mismo que para el perfil.
logramos con la angulación correcta que se vea esta ahí que ven acá. ¿Ah? Este es el acromio. ¿Ah? Acá. Y la espina, donde pasa el supraespinoso, el infraespinoso. ¿Está? Y esto que ven acá es la clavícula. ¿Ah? Nunca, anatómicamente, la clavícula, teniendo los arcos costales aquí, de manera anatómica y normal, se ve así. Se ve así porque nosotros la angulamos. Y con esto hacemos que se deforme la clavícula. La clavícula no es recta. Y aquí casi se rectifica. ¿Está? Son imágenes que se deforman y que las deformaciones nosotros las buscamos para obtener ciertos otros resultados. Obviamente lo que está central, si nosotros no lo centramos bien, lo que está central no se deforma. ¿Está? ¿En qué posición está bien? ¿Cómo en qué posición? Esto es Posterior. un frente de hombro, ¿ah? Y esto es un perfil escapular de hombro. Se hace ambos frente y perfil escapular con una angulación que va entre los 20 y 30 grados aproximadamente, y el perfil se hace en PA, ¿está? Se hace en PA. Siempre centrando en la espina y acá centrando en la cabeza del húmero. ¿Está? Ah, bien, bien. A ver si. Ahí, a ver si me sale. En cambio, por ejemplo, no, no en cambio no, sino que también otro de los ejemplos donde nosotros hacemos ciertas angulaciones que generan ciertas deformaciones, pero a su vez que son angulaciones buscadas para obtener determinadas cosas, son, por ejemplo, en la rodilla. ¿Está? Comunes, ¿no? Estamos hablando de angulaciones comunes. ¿Está? Porque no les voy a hablar de otros tipos de angulaciones porque ustedes no pasaron ni a técnicas 2. Pero una rodilla nosotros buscamos que ambos cóndilos queden superpuestos. ¿Está? A modo de ejemplo, para ver este espacio justamente y la espina aquí. ¿Ah? Y con la rotación correcta de la rodilla para que el espacio femoropatelar se vea. ¿Tá? Y se hace con una angulación. Y vamos a ver el otro cóndilo superpuesto como vemos acá. A veces se ve mejor, pero aquí está una y aquí está el otro. ¿Tá? Si la angulación no fue correcta, que es una angulación dependiendo de la conformación de esa pierna, si es más gorda, más flaquita. A veces tenemos que hacer angulaciones no craneales, sino que hasta angulaciones caudales. ¿Tá? Todo depende de la anatomía del paciente. Nosotros hacemos eso para que justamente un cóndilo que baja más que el otro se superponga. ¿Tá? Bien. Desenfoque del punto focal es algo que viene con el equipo, eso ya lo sabemos. Siempre, siempre, siempre está dado por justamente el tamaño efectivo, es el punto focal, donde es más grande al lado de la imagen donde se encuentra el cátodo. ¿Ah? Y eso ustedes lo pueden tener como referencia para saber que si nosotros queremos tener imágenes de mejor definición, tenemos que eh, ir más hacia el ánodo, porque vamos a obtener un punto focal de menor deformación. Lo que más nos importa lo colocamos más hacia el ánodo. Esa sería la premisa. Entonces, no tenemos el tema del desenfoque por punto focal. Ahora, ¿es muy visible, exageradamente visible? No, no es muy exageradamente visible. Tendrías que agarrar prácticamente con una lupita y mirar. ¿Está? Eh, y les digo, por mi experiencia, que no es la terrible experiencia, pero mal o bien, hace 14 años que hago esto y siempre he visto que no es apreciable el desenfoque por el punto focal. ¿Está? ¿Hay que tenerlo en cuenta? Sí. Si vos querés hacer un estudio lo más correcto posible y tener en cuenta el ánodo, sí, podríamos hacerlo. Ahora, si te olvidaste, no creo que pase mucho. ¿Ah?
¿Cuáles son las soluciones entonces? Como le dije, acercar el paciente al receptor, eso es una. Situarlo lo más cercano posible hacia el lado del ano, la estructura que más queremos centrar, mejor. Y usar focos chicos. Pero acuérdense que una cosa es un foco chico, un foco grueso, un foco fino, foco grueso, un foco fino. Hay ciertos focos que te permiten hacer ciertas cosas y otros que no. Entonces, hay que tener en cuenta a la hora de lo que estamos haciendo, no es lo mismo una mano que un abdomen, cuál es el foco que vamos a utilizar por el tema de la vida útil del equipo, ¿verdad? Otra de las cosas que influyen son, como les dije ya varias veces, es el tema de los factores del sujeto, el espesor, la densidad de masa, ¿tá? Y el número atómico de la estructura que estamos atravesando. ¿Tá? Una sección de mayor grosor siempre va a atenuar más los haces que una sección fina. ¿Tá? Y el grado de contraste que podemos obtener es inversamente proporcional al número relativo de rayos que abandonan esa sección del hueso. Es decir, si nosotros tenemos un mayor espesor, ¿tá? Y miramos el, y si contáramos, si tuviéramos la posibilidad de contar los fotones que abandonan la sección de ese cuerpo, ¿tá? En función con los que llegan a ese sector, ¿tá? Por ejemplo, acá que dice 1000 rayos, ¿tá? Aquí voy a correr esto, ahí está. 1000 rayos que inciden en cada sección, contraste de 1, con 800 rayos que salen. Y acá tenemos 800 y 300 y el grado de contraste es mayor, ¿está? ¿Por qué? Porque hay sectores más blancos con sectores negros, ¿está? Es mayor el contraste, quiere decir que nosotros podemos obtener mayor contraste, pero ¿qué pasa en la práctica? Estos rayos que inciden interaccionan con todo esto. Y al interaccionar con la materia, y cuanto mayor es la materia o cuanto mayor es la probabilidad de interacción que tenemos, si ustedes se acuerdan de física, ¿qué es lo que pasa? Cri, cri. Menos atraviesan los rayos. ¿Se acuerdan del efecto Compton y el efecto fotoeléctrico? ¿Por qué no nos gusta cuando hacemos cosas gruesas? Era Usted me va a porque decir, si aumentaba el kilovolt pico, aumentaba la probabilidad del efecto Compton. porque tenemos más probabilidad de dispersa. ¿Se acuerdan de eso? Cuanto mayor espesor y mayor grosor, nosotros tenemos más radiación dispersa. ¿Qué Por hace la la radiación? colisión vendría a ser de los electrones libres. Claro, pero ¿saben de lo que estoy hablando de radiación dispersa? Nosotros tenemos fotones primarios que salen del receptor, ¿verdad? ¿Verdad? Sabemos eso, ¿no? Díganme que sí. Sí, Sí. bien. Sí. Después lo que tenemos es un remanente que atraviesa estructuras más blandas que tienen menor número atómico y menor densidad, que es lo que llega al receptor. Son los fotones que atravesaron y siguieron de largo. Sí. ¿Está? Y después tenemos fotones que se forman por la interacción de los fotones incidentes con la materia. ¿Está? Electrones que fueron arrancados y que van a llegar al receptor. A eso se le llama dispersa. ¿Entienden?
Entonces, usted cuando van al libro y ustedes ven esto que le acabo de decir, y después van y hacen una placa de un paciente muy grueso, o de un sector del paciente muy denso y muy grueso, y van a ver que está todo gris, y van a decir, pero si Carlito me dijo que esto aumentaba el contraste. Yo no veo que esté muy contrastado esto. Está todo gris. ¿Pero por qué está gris? Por la radiación dispersa. Porque lo que está tomando en cuenta acá son los fotones que atravesaron, pero no los que se generaron acá. ¿Me entienden lo que le digo? Entonces imagínense que todos estos fotones que llegaron acá inciden sobre esta estructura que está acá y genera de que no solamente tengamos los fotones que atravesaron, sino que los fotones dispersos del paciente que llegan al receptor. Si este receptor no tiene un Potter-Bucky, nunca vamos a generar los contrastes adecuados. Si nosotros le hacemos un abdomen a un paciente acostado con el receptor abajo, abajo en la espalda, ¿tá? Va a quedar todo gris, todo feo, porque no tenemos un Potter-Bucky. ¿Saben lo que es un Potter-Bucky? No, Mm, Ah, pero no dieron técnicas uno, che. todavía no, Tomás. Es la rejilla antidifusora Exactamente. Tenemos rejilla Bucky y rejilla Potter que Bucky. lo que hace es eliminar la radiación dispersa. Es correcto. No la elimina, sino que lo que hace es evitar La lo evita. mayor, evitar en la mayor medida posible la radiación dispersa que se puede generar. Porque la dispersa, como te dice, es dispersa, va en todas direcciones y solo deja aquellos fotones que atraviesan en una única dirección, que justamente es la dirección de los rayos que vienen desde arriba y no desde el cielo, sino desde el tubo. ¿Tá? Tienen determinadas configuraciones, son rejillas de metal, ¿tá? Con determinada alineación y espesor para que solamente determinados fotones con una determinada orientación atraviesen hacia el receptor. ¿Tá? Entonces, si no tenemos esto, todos los fotones que se generaron van a llegar al receptor y todos van a generar negros y grises. Entonces el contraste, olvídate. Si vos querés generar un buen contraste en una estructura de mayor espesor, usamos Buki. El Potter Buki es algo mejor, pero lo tienen solo los equipos. Son rejillas que se mueven, ¿tá? Que tienen un movimiento vibratorio, ¿tá? Y que hacen que aún más generen ese efecto de limitación de los haces secundarios que se pueden generar. ¿Tá? Ahora, el concepto de que el contraste mejora si tenemos mayores espesores está dado solamente si tomamos en cuenta los fotones que inciden y los que salen directo de los fotones que incidían, ¿tá? Pero no tomando en cuenta la radiación secundaria. Y ese es un error que que creo humildemente tiene el libro. Pero bueno, ¿tá? ¿Ah? Ustedes quédense con lo que les acabo de poner acá y quédense con el concepto que les acabo de decir. ¿Está? La densidad de masa, en realidad, ahí ya es otro tema, porque estamos hablando de, bueno, sí, no es tan diferente. Básicamente no solamente habla del espesor, sino que la densidad puede no tener un espesor muy amplio, pero puede ser un tejido muy denso, con un espesor chico. Entonces, pasa lo mismo con espesores grandes, de partes blandas muy grandes, pero no tan densas. Pasa lo mismo. Si tenemos algo más fino, pero muy denso, va a pasar lo mismo con el tema de los fotones. Va a limitar los fotones. Y toda la limitación de fotones que llegan al receptor van a determinar densidades menores. ¿Está?
obviamente que teóricamente contrastes mayores, pero sigo con la misma tesitura. Si tenemos radiación secundaria y si no la dispersamos, no evitamos la dispersión, olvídate con el tema de mejorar el contraste. ¿Está? Y el número atómico es algo que viene de física, Ulises, y entonces ustedes ya lo saben. Cualquier estructura de número atómico mayor hace que la capacidad para extraer ese electrón libre sea menor. ¿Está? Estamos hablando de que tenemos que sacar electrones libres de acá para acá. Entonces, básicamente, si las cosas que tienen calcio, ¿no? Todo aquello denso que tiene elementos atómicos de alto número atómico, van a ser más susceptibles a la atenuación que otros elementos que no tienen número atómico tan alto. ¿Entendieron entonces hasta acá? O ya todos se pegaron un tiro y se fueron. A ver cuántos quedan. Ya se están yendo, a ver. 104, empezamos con 116. Ya son 104. A ver, de los 104. ¿Entendieron? Sí, Sí. pero Ahí va. Sí. Sí, se entendió. Las que están hablando son las que van a quedar hasta el resto del curso, porque son las únicas que me pasa siempre. Bueno, seguimos. Un ejemplito, pero no por paciente más gordo o más chico, solamente con la posición. ¿Cuáles ustedes creen de las dos imágenes del mismo paciente tiene mejor contraste? La de la 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 de la izquierda. izquierda. La que La está de la ahí. izquierda. la que está sentado o acostado sería, ¿no? Exacto. ¿Y ustedes por qué creen que es eso? Entonces, Y porque tiene menos densidad acostado que parado. menos espesor, porque se acuesta. Claro, la panza se le cae para los costados. Básicamente es eso. Vamos a decirlo a los criollos, gurises. No le busquen la vuelta técnica porque así se acuesta el tipo, ¿ah? Y chao, la panza baja. Ah, hay algunos que conozco que, algunos Carlitos Moreira que acostado igual la panza le queda igual, ¿eh? No se le va para los costados, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero la panza se le achata. Es más, ustedes si se fijan acá, ¿qué les parece que es esto? Lo que, profe. Esto que le estoy señalando. ¿Ustedes ven el puntero de mi mouse? Porque yo capaz que le señalo y Sí, usted no. se Sí, le ve. sí, Lo se ve. Sí. otro, ¿Qué es eso? Grasa. No, esto, Gurice, esto. Mire, mire Ah, qué formita tiene acá. Mirá. La el, escápula será. ¿Cómo va a ser el la hígado, escápula? No, perdón, el ¿Quién hígado, dijo profe. eso? no El estoy viendo hígado. nada acá. Ese es el ¿Quién hígado. Hígado, dijo? ¿no? Lucía dijo eso. A ver, ¿quién dijo la escápula? Quiero saber quién dijo la escápula. No, la escápula está allá arriba. Esto es el tórax, está acá arriba, Ulises. Un riñón. Ay, Dios. Un riñón. ¿No ven que es la silueta renal? El hígado ah, es sí, todo tiene esto. forma Profe, de riñón, igual sí. Mire cómo en el la hígado se imagen de ve. la derecha no parece que se viera mejor el hígado, el riñón. No, mire cómo acá lo perdemos el borde. Acá está un poquito más perdido. Acá estamos marcados. Miren cómo está más Yo, marcado. Esto lo yo vemos en pensé que negrito. decía el hígado. El hígado es todo esto que ves acá. ¿Verdad? Es un triángulo el hígado, Brice. Es un triángulo. ¿Verdad? Sí, pero ¿Está? el Y mouse va hasta acá parecía que arriba. estaba señalando toda la estructura. No, no, acá miren. Bordecito, 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 bordecito. Sí, ahora sí lo vi, lo vi. Ahí va, bordecito. Le estoy señalando otro bordecito. Y miren acá. Miren esta acá. Acá está el otro. ¿Está? Y acá no sé, se le metió. Igual cuando se cayó, se le cayó el hígado también. El riñón, digo, de ese lado, porque. O la tapó esta asa que estaba acá. Seguramente. ¿Está? Pero sí, se ve el riñoncito ahí. ¿Ah? Es más, ven acá que está más negrito, más coloreado. Es más, se ve mejor el sacrocoxis. Y acá miren cómo perdemos el borde del sacrocoxis. ¿Ah? Se ve mejor. Eso es lo importante. Chicos, gracias por estar. Extraño esta bombilla. Esta bombilla la tenía hace 1000 años.
Esto, estábamos hablando de que esta foto fue una foto analógica que le saqué al mate, y esta es una digital, al mismo mate con el mismo termo, un termolar, y esta bombillita. Estamos hablando de que la hace, no sé, la tuve como 15 años hasta que me hice pelota en un auto y después no la encontré. Habrá quedado enterrada en la tierra. Le di a un camión, me volqué y andás a ver, encontré el mate nomás y el termo. Chicos, la clase que viene es sistema película pantalla, 14:10. Perfecto, una hora tuvimos, ¿no? Exacto. Profe, una consulta. Diga. ¿La clase va a ser subida a su canal? Ah, sí, perdón, perdón. Buenísimo. Sí, Muchas sí. gracias, Por eso, igual. por eso yo siempre dejo lo de los años anteriores, porque es siempre la misma characha, pero Sí, está, a no hay veces hay más problema. gente, menos gente. Pero sí, sí, les prometo que le subo. Le subo. Genial, Es muchas más, gracias. esperen, a ver, ¿ustedes ya se descargaron todas las presentaciones y eso? Eso te iba a preguntar, las presentaciones, hay textos que están tipo superpuestos Mirá, con imágenes. pará, pará. Sí, a veces la página que yo tengo se chispotea. Pero mejor que eso es darle directamente el link para que ustedes se lo descarguen. Esperen que lo estoy buscando para compartírselo en el chat. Les comparto este link. Entran a ese link de Mega, que ese es un servidor de Mega, y ahí descargan todas las presentaciones del semestre. De una, las que vamos a usar. ¿Está? No, buenísimo, gracias, profe. Bien, Buenísimo, profe, mil gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias. Chicos, Chao, creo. gracias. Qué lujo, profe, muchas gracias. Chao, profe, buena jornada. Gracias, igualmente. Esperen, el miércoles que viene, ¿ya es Semana Santa? Sí. 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 Sí, Ya, no les prometo nada. No les prometo nada, no sé, voy a tratar de conectarme, pero depende de lo que esté haciendo porque justo, me arreglé todos los laburos para poder tener un tiempito libre porque ya me tiene patilludo esto. Así que está, cualquier cosa, si no nos vemos el miércoles que viene, nos vemos el miércoles 8. ¿Les parece? Igual genial. de las otras Quedamos. materias tampoco hay en turismo, creo. Ah, no. Bueno, No. era el No, no. único Gil que daba clase en turismo Ayer yo. dijeron que no. Yo me acuerdo que una vez, Que sí, profe. di una clase. Yo generalmente en vacaciones o en Semana Santa, o a veces me voy a una posada en Salto que se llama Posada del Pío. No sé si la conocen. Es antes de llegar al Daimán. Está como yendo para el Hotel de los Naranjos. Es una posada que tiene unas cabañitas, pero en estas épocas son divinos porque es paz total. Y muchos animales de granja que a mis niños les encanta. Y una vez prácticamente di una clase sentado en el medio del campo con mi celular así y ahí, para no faltar, ¿eh? Así que está. Cobre extra, me dicen, no, no, Qué genio, no, profe, qué genio. la Se escuela, la emocionó el escuela. profe, dio clase en semana de turismo. No, yo qué sé, creo que era Semana de Turismo. Y sí, ahí hay unos ñandú, guachos, viste, que son criados ahí. Y de rato yo estaba sentado, recostado en un alambrado y aparecía el ñandú atrás mío así. Porque son muy curiosos, entonces no, que querían saber qué estaba haciendo. Cosas así. Pero bueno, está. No le prometo nada. Vemos si no doy el miércoles que viene, les aviso, lo hacemos el miércoles 8. ¿Está? Gracias, profe. Dale, Buenísimo, gracias. profe, gracias. Un Gracias. Chao, abrazo. profe, Que pasen gracias. lindo. Gracias. Chao, chao.